Pasamos a la situación de juego número 7 y empiezan a complicarse porque debemos pensar mucho más y anticipar mucho más. Tenemos un out, que es una ventaja. Tenemos corredor en primera base y rolling hacia la primera base. Esta es una de las situaciones de juego más practicadas por los lanzadores. Todas las asistencias de pitcher a primera siempre forman parte de las rutinas porque, como lo he mencionado en otros videos, la asistencia del pitcher es coordinar, correr hacia la línea, no chocar con el corredor que va de home a primera, y luego en una curva, porque no puede correr en línea recta, en una pequeña curva, agarra la línea, la misma dirección como si viniera de home, pisa primera y se sale de la almohadilla. Entonces él no puede correr directamente así porque no va a tener la opción de frenar y va a chocar con el corredor de home que viene corriendo de home a primera. Entonces él debe ir ligeramente por debajo de la almohadilla y no en dirección de la almohadilla para luego asumir una pequeña curva en su desplazamiento, ponerse en línea de tiro con el primera base para que el primera base pues le lance la bola. Entonces eso es un reto de coordinación y desplazamiento que necesitan tener todos los lanzadores para sincronizar desplazamiento, acercamiento a la almohadilla y luego recepción del tiro de primera base, que puede ser por debajo del brazo o por encima del brazo, puede ser como lanza un infield del lado del brazo, ¿sí? Y el pitcher tiene que ajustar su velocidad, la pisada de la almohadilla más el tiro. Eso pareciera sencillo y no lo es. Entonces, sin más preámbulo, empecemos a ver cómo se empiezan a mover todas las posiciones. Vemos que el right field rolling a primera va a bajar para anticipar que la bola pase. El center field se acerca hacia el área y empieza a flotar por esta área, ¿sí? por las zonas cercanas a la grama corta del segunda base. Tenemos que el left field igual se va a acercar hacia su posible línea de tiro, ¿sí? Si en este caso el primera base lanza la segunda, la línea de tiro va a ser esta, entonces él se va a acercar hacia esta zona. Vemos que el tercera base se queda flotando en su almohadilla, no se puede mover porque hay un corredor que va a segunda, no sabemos si va a llegar quieto, y si llega quieto y no ve nadie aquí en la almohadilla, va a irse hacia tercera base. Tenemos que el shortstop evidentemente va a cubrir la segunda base, y el segunda base se va a acercar con el batazo en su instinto de movimiento hacia la primera. Esto pudiese cambiar si el bateador es zurdo, el bateador es derecho. Esto como que llaman el shift, que ha sido la palabra que han utilizado para modificar la defensa. Y ves que todo el grupo del infield se coloca en una zona del campo, bien sea hacia los lados de tercera o bien sea hacia los lados de primera si el bateador es zurdo. Y eso pudiese cambiar un poco quién entra en segunda base. Vemos que el pitcher sí o sí tiene que entrar a cubrir la primera porque posiblemente el primera base lance a segunda y le dé tiempo de regresar, y en el caso de que no le dé chance de regresar porque el batazo fue muy cargado hacia la segunda, el pitcher estaría ahí haciendo la asistencia para completar la doble matanza o el doble play. El receptor igualmente va hacia los lados de primera base y finalmente tenemos como resultado estos desplazamientos de cada uno de los jugadores que están defendiendo y evitando que te hagan una carrera. De esta forma terminamos esta situación de juego fenómeno.